En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la identidad y la pertenencia. Bueno, más que nada, ¿esto en qué consiste? Es el desarrollo y fortalecimiento del sentimiento de pertenencia de las personas o los grupos en un territorio. Esto ayuda a construir conciencia de vinculación, favorece las actitudes participativas y de cooperación en el medio y en la comunidad y facilita la inclusión. Bueno, más que nada es importante que nosotros tengamos claro lo que es la identidad. ¿Cómo se manifiesta la identidad en una persona? Pues nosotros desde que nacemos, más que nada, vamos construyendo una identidad. La identidad se forma de muchos caracteres y de muchos aspectos. Es decir, nosotros cómo es que una persona se forma y cómo es que forma su identidad más que nada. Pues esto se basa más que nada en unas ciertas características. Por ejemplo, el nacimiento, pues en el momento en el que pues nosotros nacemos tomamos una identidad como una persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un ser humano. Esto puede variar en distintas cosas. Por ejemplo, también se puede ir dando conforme tus gustos, conforme los gustos de una persona más que nada. Pues esto va a definir sus características y pues cómo va a formar su personalidad. ¿Por qué es importante la pertenencia? Pues más que nada nosotros cuando suele que nos relacionamos en un ambiente social, pues nos vamos dando como un sentido de pertenencia. Por ejemplo, esto lo manejamos desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una familia. Entonces, cuando nosotros convivimos con las personas de nuestra familia y alrededores, vamos formando una pertenencia porque nos sentimos como parte de un grupo social, nos sentimos que formamos parte de algo. Eso es lo que nos hace sentir la pertenencia, en la familia más que nada. Ahora, en la escuela también se puede dar distintos sentidos de pertenencia. ¿Por qué en la escuela? Como sabemos, la escuela pues es un ámbito muy social y pues en el que quieras o no tienes que relacionarte pues con la mayoría de tus compañeros para que puedas tener un buen sentido de pertenencia, ahora sí que por decirlo así, porque nosotros nos relacionamos mucho más que nada igual en los grupos sociales. Por ejemplo, nosotros creo que lo experimentamos cuando llegamos a un nuevo grupo y pues entonces lo que nos toca a nosotros como un trabajo hacer es eso, el pertenecer a un grupo para, pues, ya sea para tener distintas actividades que realizar con ellos. Igual cuando se va a realizar como algún trabajo en equipo o algo así, pues es importante que uno tenga el sentido de pertenencia, ya que lo hará sentirse parte del grupo y que pertenece ahí. Eh, pues en el marco de la diversidad cultural que tenemos en nuestros pueblos o barrios, todas las culturas tienen derecho a sobrevivir o existir en condiciones de igualdad, pero las culturas son muy resistentes a los cambios en la interrelación entre ellas y en el día a día toman especial protagonismo las señas de identidad en forma de diferencias con los otros desde donde se establece el diálogo. Bueno, aquí lo que nos menciona más que nada es que nosotros también puede que se nos dificulte un poco a veces como tener un sentido de pertenencia por la distinta diversidad que existe de personas. Es decir, no con todos podemos encajar ni tener los mismos gustos o algo así. Nosotros, como ya lo mencionaba anteriormente en los grupos sociales, pues no se nos facilitará también tanto como unirnos a uno de ellos. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces y en ocasiones que no tenemos como los mismos gustos, las mismas preferencias que un grupo social a que otro. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues que nosotros no nos sintamos parte de ahí porque no sentimos comodidad ni sentimos que pertenecemos a ese lugar porque simplemente no es conforme a nuestros gustos ni tenemos nada en común. Entonces, pues eso hace que no tengamos el sentido de pertenencia. Y ahora, el sentido de pertenencia también es un valor muy importante porque también eso nos ayudará con la autoestima y con nuestra aceptación. Es decir, si nosotros nos sentimos parte de un grupo, se nos facilitará poder trabajar y convivir con ellos porque nos sentimos a gusto y nos sentimos bien. ¿Y qué pasa cuando no estás en un grupo social o no te sientes como parte de tu grupo? Pues esto ya puede variar en distintos contextos porque no te sientes como con la comodidad de poder trabajar con ellos, no te sientes lo suficientemente capaz, también no te sientes cómodo ni a gusto como para
es un ambiente que no es sano. Y pues esto sí puede variar en distintas cosas y pues de alguna forma puede afectarte. ¿Por qué? Porque no tienes la seguridad ni la comodidad para trabajar en ese grupo. Y pues como ya lo mencionaba también, forma parte de nuestra autoestima, porque cuando nos sentimos parte de un grupo se nos facilitará hacer muchas cosas porque nos sentimos seguros y bien, pero pues si de lo contrario, si no estás a gusto en un grupo, pues tu pertenencia y sientes que de verdad no vas en ese grupo, pues sí se complicará que pues tu autoestima tiene mucho que ver y también eh, tu, tu aceptación. Las señas de identidad personales o colectivas están formadas por el conjunto de características que definen a las personas o grupos y que configuran la imagen que tienen y quieren dar en las relaciones con los demás. Por lo tanto, la identidad es una construcción compleja que se puede dar en diferentes ámbitos y en las que intervienen muchos elementos y factores. Diríamos que nuestra identidad no es única y que podemos tener muchas señas que nos identifican. Como ya lo mencionaba anteriormente, esto varía en varios aspectos. Ya lo puede ser nuestra lengua, nuestra religión, nuestro nacimiento, las cosas que nos gustan, por ejemplo, costumbres, tradiciones, cultura, región. Todo eso va a variar en cuanto a la personalidad de una persona y conforme a su sentido de pertenencia. Como otro ejemplo, como aquí ya nos lo mencionaba, se divide en colectivamente y personalmente. Cuando también nosotros intentamos como cambiar algún rasgo de nosotros porque no nos sentimos que o la sociedad nos hace creer que pues no está bien como lo que hacemos, pues ahí también estamos fallando personalmente porque pues si tratamos de realizar cosas y de hacer cosas que pues no nos gustan, no nos vamos a sentir como en un entorno saludable y ni sano ni estable para nosotros. Y también pasa, es muy importante esto porque más que nada, si tú no te sientes como a gusto contigo, te va a dificultar como el poder estar en otro grupo social o si no estás bien contigo no vas a poder estar bien con las demás cosas, es a lo que voy, que es importante que uno esté bien para poder hacer las cosas bien. Este proceso de conocimiento y enriquecimiento entre culturas es lento y presenta muchas resistencias. En el día a día de las relaciones de convivencia, las señas de identidad y el sentimiento de pertenencia se refuerzan tanto por parte de unos como de los otros como elemento de diferenciador de defensa y subsistencia y como cohesión en los grupos que comparten identidad. El sentimiento de pertenencia es un elemento fundamental en la definición y cohesión de la identidad personal y cultural. Podríamos definirlo como el conjunto de sentimientos, percepción, deseos, necesidades, afectos, vínculos, etc. Más que nada, ahora creo que igual una pregunta importante aquí en este tema sería ¿para qué nos sirve la pertenencia o qué busca con esto la pertenencia? Pues esto nos hará como desarrollarnos humanamente y como una persona. Esas características pues sí más que nada van a eso, a que nosotros podamos como tener un nivel más alto de madurez, de crecimiento, de aprendizaje. La pertenencia busca todo esto y por eso es importante. Del mismo modo que la identidad de la construcción del sentimiento de pertenencia de una persona como sentimiento y vínculo afectivo es complejo, y aunque normalmente se manifiesta de forma irracional, en su construcción intervienen muchos factores. Entre otras, podemos mencionar las características del contexto, las ideas y experiencias previas, las relaciones sociales, afectivas, la cobertura de las necesidades básicas, las experiencias positivas y satisfactorias en el lugar de residencia, los símbolos y valores propios y compartidos con la colectividad. Sí, más que nada también la pertenencia nos servirá demasiado para poder llevar un entorno saludable y bien con las demás personas. ¿Por qué? Porque va a variar mucho en que la pertenencia también nos hace participativos, nos hace colaborativos, nos hace trabajar. Entonces, pues por esta razón es importante que nosotros tengamos un buen sentido de pertenencia para trabajar a gusto y más que nada también para que no afecte a la autoestima. Ahora, si nosotros no nos sentimos parte de un grupo, pues sí, la verdad no vamos a llegar a ningún punto y pues es importante que también nosotros aprendamos a reconocer pues lo que en los grupos que se nos facilita estar, características que compartimos, porque también la comunicación
Si yo me comunico con una persona y pues no tiene como un carácter que a mí me agrade, pues no vamos a poder comunicarnos. En cambio, si yo me comunico con una persona que me agrada, pues sí es más fácil comunicarnos y decirle como pues tales cosas. Entonces esto va a ayudar a la participación colaborativa. Y pues eso sería todo y pues